Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado curso de inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la Gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Glorifan. Gracias. Hi, my name is William Duarte. Bienvenidos al diplomado Sucre Bilingüe de la compañía Ability to Help. Soy William Duarte de la Fundación de Inclusiones. Estudia y lo lograrás. Yes, you can do it. Hola a todos y bienvenidos a esta, su segunda clase de inglés. Aprender inglés es muy sencillo. Vamos a continuar con este proyecto tan interesante. Vamos a empezar a construir conceptos y lo vamos a hacer el día de hoy desde la rama gramatical. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase de gramática. En esta clase vamos a conocer muchos conceptos interesantes y vas a poder entender en especial la creación de las frases. Entonces recuerda muy bien, la semana está dividida de la siguiente manera. El día lunes trabajamos fonética, es el primer día de clases. El día 2 y el día 3 trabajamos gramática, que es toda la parte estructural. Y el día 4 trabajamos contexto, que es cómo utilizamos todo lo que hemos aprendido para la realidad, para un contexto real. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase de gramática el día de hoy. Para iniciar nuestra clase de gramática es importante entender el concepto de las siguientes palabras. Tenemos las frases y tenemos también las oraciones, ¿verdad? No sé qué piensas, me sirve el concepto en español de qué es una frase y qué es una oración. O bueno, si no sabes qué es cada una de ellas, me sirve la diferencia. ¿Qué diferencia existe entre una frase y qué diferencia existe entre una oración? Tómate el tiempo para pensar cuál es la diferencia que existe entre una frase y cuál es la diferencia que existe entre una oración. Bueno, hay personas que dicen que la frase es un poco más corta y que la oración es más larga. Pues bueno, ese concepto me sirve. Pero realmente el concepto que vamos a utilizar el día de hoy es el siguiente. En la frase nunca vas a encontrar verbos, o sea, no tiene verbos, ¿verdad? Y en la oración sí vamos a encontrar verbos, sí tiene verbos. Listo. Teniendo en cuenta este concepto, me interesa que iniciemos clasificando si lo que yo te digo es una frase o es una oración. Entonces las frases, pilas, no tienen verbo y las oraciones sí tienen verbo. Entonces, vamos a pensar en la siguiente que te voy a decir. Si yo te digo algo como, nosotros compramos muchas frutas y muchas verduras, ¿qué será una frase o una oración? Nosotros compramos, tenemos un verbo. Por lo tanto, lo que te acabo de mencionar es una oración. Listo, de pronto tienes un poquito de confusión porque tal vez no entiendes muy bien el concepto de un verbo. Resulta que un verbo se refiere básicamente a un estado o un proceso. También hace referencia a una acción. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Los verbos son acciones, estados o procesos. En español es muy fácil identificar un verbo
porque cuando están en infinitivo, casi siempre tienen la terminación ar, ir. Por ejemplo, vamos a empezar con el verbo trabajar, ¿cierto? Trabajar es un verbo que está en infinitivo. Ya te explico qué significa el concepto infinitivo. Podemos encontrar muchos verbos: trabajar, nadar. Nadar también es un verbo. Tenemos el verbo escribir. Tenemos el verbo dibujar. Todos estos son verbos, porque si te das cuenta, terminan en ar, ir y especifican un estado, una acción o un proceso. Infinitivo, el concepto infinitivo quiere decir que el verbo está como nuevo, no lo hemos empezado a conjugar. Cuando lo empezamos a conjugar, empezamos a cambiar las terminaciones. En español, tú debes cambiar, tú debes coger la base del verbo y empezar a cambiarlo de acuerdo a la persona y de acuerdo al tiempo. Ya te muestro, yo sé que tú entiendes muy fácilmente este concepto porque tú sabes español. Entonces, vamos a iniciar con el verbo trabajar. ¿Listo? Este verbo está en infinitivo, quiere decir que está nuevo, no lo hemos empezado a conjugar. Cuando tú lo empiezas a conjugar, debes tomar la raíz del verbo, en este caso la raíz del verbo es, y lo que debes hacer es empezar a cambiar las terminaciones de acuerdo a la persona y de acuerdo al tiempo. Entonces te voy a enseñar cómo funciona la conjugación de los verbos en español. Entonces tú empiezas a decir, yo trabajo, ¿cierto? Le cambias la O. Ella trabaja. Nosotros trabajamos. Él trabaja. Tú o usted, que en español también tuteamos, usted trabaja. Listo. Entonces, si te das cuenta, la conjugación en español es un poco más compleja. ¿Por qué razón? Porque debes cambiarle la terminación a cada una de las palabras teniendo en cuenta la persona y también teniendo en cuenta el tiempo, porque tú dices, yo trabajé, ella trabajó, nosotros trabajábamos. Es mucho más complejo la parte de la conjugación en español. En inglés es mucho más sencillo. Tú reconoces que un verbo está en infinitivo básicamente porque está acompañado con el to. Entonces tú dices to work, en este caso está en infinitivo. Ya cuando tú lo empiezas a conjugar, yo sé que tú has escuchado, ya cuando haces una oración, de hecho la oración tiene un sujeto, un verbo y un complemento. También por ese lado puedes reconocer si te estoy diciendo una frase o si te estoy diciendo una oración, porque hay un sujeto, una persona que realiza una acción, hay un verbo que es una acción y el complemento. Entonces, en inglés es mucho más sencilla la parte de la conjugación, porque no necesitas cambiar de acuerdo a cada persona como pasa en español. En español a esto se le llama la desinencia de los verbos y es uno de los temas que más cuesta trabajo cuando un anglosajón o cuando otra persona de otro país con otro idioma quiere aprender español. Es realmente complicado enseñarle a esta persona que cada uno va a tener su terminación. En inglés es mucho más sencillo. Mire. Tú solamente agregas un sujeto, dices, I work, I work every night, ¿cierto? Ya construiste una oración. Si todavía te confundes un poco sobre una frase de una oración, también te puedes dar cuenta si hay un sujeto, si hay una acción y si hay un complemento. Entonces vamos a ver si me has entendido. Todo lo que te conté sobre el verbo es para que aprendas a identificarlo. Entonces te voy a decir lo siguiente. Yo escribo muchas cartas. ¿Será una frase o será una oración? Bueno, como te diste cuenta, esta es una oración, porque tú dices, yo, tiene un sujeto, escribo muchas cartas, tiene un verbo, el verbo escribir. Vamos con lo siguiente. Vamos a decir que la caja es grande y nueva. También hay un verbo.
La caja, en este caso, sería un sujeto. Es un verbo. Grande y nueva sería la parte del complemento. Vamos a probar con otra. Te voy a decir las flores coloridas y grandes. Las, no es un verbo. Flores, tampoco es un verbo. Coloridas y grandes tampoco. Es así que te puedes dar cuenta que las frases no tienen verbos y solamente manejan otro tipo de palabras que ya te voy a explicar a continuación. Recuerda, las oraciones tienen verbos y tú te puedes dar cuenta porque casi siempre tiene un sujeto, un verbo y un complemento. Ok, como nosotros queremos iniciar desde cero, voy a borrar todo lo relacionado con la oración, porque vamos a empezar desde lo más sencillo. Y lo más sencillo es la frase. Quiere decir que no vamos a hablar de oraciones. Entonces, como nuestra finalidad es hablar de la frase, voy a contarte o voy a explicarte una estructura sencilla de una frase y así vamos poquito a poco conociendo más de cómo se comporta una frase. Entonces recuerda que todo lo que vamos a empezar a trabajar son frases. Y te voy a escribir un ejemplo muy sencillo sobre una frase. La frase que te voy a escribir es algo como, primero te lo voy a escribir en español para que puedas entender la función gramatical de cada una de estas palabras. Entonces vamos a decir el carro nuevo y costoso. Listo, tenemos una frase. El no es un verbo. Carro no es un verbo. Nuevo tampoco. Costoso tampoco es un verbo. Entonces tenemos una frase. Para mí es importante que tú entiendas que cada una de estas palabras que tenemos acá cumple una función gramatical. Tenemos primero el, después tenemos carro, carro, y también tenemos nuevo y costoso. Son tres palabras, bueno, en este caso son cuatro porque la que está señalada en rojo tiene dos, que tienen diferente función gramatical. Entonces te voy a comentar rápidamente cuál es la estructura de la frase y cómo puedes construir frases de forma adecuada. Entonces vamos a mirar. Primero, la que está en rojo. Estas palabras se conocen como adjetivos calificativos. Se llaman adjetivos calificativos. Y estos adjetivos calificativos, los adjetivos calificativos se llaman así porque son los encargados de calificar o describir cómo es algo, ¿cierto? Por eso se llaman adjetivos calificativos. Por ejemplo, si yo te digo el cabello liso, corto, negro, los adjetivos calificativos van a ser liso, corto y negro. Son las palabras que describen. Podemos describir cualquier cosa, ¿cierto? Todo lo que califique es un adjetivo. Todo lo que describa es un adjetivo y si todavía no entiendes es el cómo son las cosas. Por ejemplo, yo te puedo decir el libro interesante y antiguo. En este caso, la descripción de ese libro es interesante, antiguo. Esos serían los adjetivos calificativos. Adjetivos calificativos hay muchos y de hecho, nuestra primera clase vamos a hablar, o sea, el día de hoy, vamos a enfocarnos mucho en el adjetivo calificativo. Te voy a comentar qué adjetivos calificativos existen, se clasifican también, tienen hasta un orden y los podemos aprender muy fácilmente porque son indispensables en todo lo que decimos, en todo lo que escribimos, siempre están inmersos en todo. Ok, entonces ya entendiste que esto es un adjetivo calificativo. Listo, ahora vamos con el segundo concepto. Carro es un sustantivo, así se llama, sustantivo. Resulta que en inglés es más fácil el concepto porque decimos noun, o sea, el nombre.
Entonces, los sustantivos es el nombre que le damos a todas las cosas, así de sencillo. Podemos decir balón, muñeca, casa, habitación, carretera, árbol, helado. Todo eso es el nombre que tienen las cosas, ¿verdad? Entonces, los nombres se conocen en español como sustantivos. En inglés es mucho más sencillo porque tú dices noun. Ok, puerta es el nombre que le damos a algo. Esfero es el nombre que le damos a algo. Todo este tipo de cosas son nombres sustantivos. Lo único que necesito en este momento es que tú entiendas que los sustantivos pueden ser propios o pueden ser comunes. Se clasifican de esa manera, pueden ser propios o pueden ser comunes. Es muy fácil el concepto. Propios y comunes. Es muy fácil el concepto. ¿Por qué razón? Porque es un nombre propio o un nombre común. El nombre propio, pues es el que le damos a una persona, a una ciudad, a un pueblo, a un animal. A veces hay animales que tienen su nombre propio. Ejemplo, John. John es un nombre propio. Ecuador es un nombre propio. San Andrés es un nombre propio. Y si hablamos de un animal, vamos a pensar en una mascota, por ejemplo, Toby, a veces le ponen ese nombre, ese si es de un animal sería un nombre propio. Los nombres comunes son los que en general se le dicen a todo. Por ejemplo, los perros es un nombre general. Los gatos, un nombre en general. Las plantas, la botella, el computador, la camisa, las aretes, todo esto son nombres comunes porque es el nombre que le damos en general a las cosas. Realmente, en español los sustantivos se dividen en más partes. Tenemos el nombre propio, nombre común, nombres abstractos. Bueno, en español tenemos una clasificación más amplia. En inglés, solamente quiero que tengas en cuenta que existen nombres propios y nombres comunes, porque esto influye en la escritura y lo que vamos a hacer más adelante. Bueno, siento que me vas entendiendo. Entonces vamos a continuar con la otra palabra, que es él. Él es un artículo, así se le llama en español. Es un artículo. Los artículos en español son un poco más complejos, porque en inglés solamente hay dos, básicamente. Y en español hay 8 artículos. Entonces te voy a mostrar más o menos cómo funcionan los artículos. Entonces, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? El día de hoy estamos mirando cómo se construye una frase, cuál es la función gramatical de cada una de estas palabras. Ok, entonces el artículo en español es un poco más difícil porque cambia si es masculino, si es femenino, si es masculino plural o si es femenino plural. El carro, la olla, los zapatos, las lámparas, ¿cierto? Cambia si hablamos de uno, si hablamos de varios, si es femenino y si es masculino. Entonces, en inglés es muchísimo más sencillo. ¿Sabes por qué? Porque en inglés todos estos, la, los y las, se va a decir de la misma forma. Entonces, cuando tú tienes el artículo, vas a decir de. Algunas personas lo pronuncian de, otras personas lo pronuncian da, y en algunos casos se pronuncia di. Pero bueno, gramaticalmente es muy sencillo, porque para decir el avión, decimos con D. La casa, D otra vez. Los niños, D otra vez. Las pelotas, con el D nuevamente. Entonces, por esa razón, el artículo es mucho más sencillo en inglés que en español. En español hay 4 artículos definidos y hay 4 artículos indefinidos. Ya te enseño el concepto
en español. Bueno, antes de continuar con los artículos indefinidos, te voy a comentar que este de lo puedes pronunciar así, lo puedes pronunciar da, de hecho yo tiendo a pronunciarlo más da, y en algunos casos obligatorios lo vas a pronunciar di. ¿Listo? En algunos casos obligatorios debes pronunciarlo di. Esta es la forma indicada de pronunciar el artículo. Entonces tú puedes decir the house, the cat, o puedes decir the house, the cat. Realmente cualquiera de estas dos son opcionales, como tú las quieras pronunciar básicamente. ¿Verdad? De una. Solamente tenemos the, que es un caso irregular, por decirlo así. Obligatoriamente tienes que pronunciar the, y ya te digo cuándo. Obligatoriamente tienes que pronunciar the cuando la siguiente palabra inicia con una vocal. Por ejemplo, si yo te quiero decir el brazo, vamos a escribir el brazo. En inglés decimos, listo, aquí estamos diciendo el brazo. Perfecto. Entonces tú te estás dando cuenta que está el artículo, que lo puedes pronunciar da o de. Pero en este caso, mira, la primera palabra que sigue es una vocal. Por lo tanto, si eso sucede, tú debes pronunciar the. The are, the apple, the orange, the. De resto, si puedes decir the cat, o puedes decir da, como te lo mencioné anteriormente. Listo. En este momento, ¿qué acabo de hacer? Acabo de mostrarte más o menos cómo funcionan los artículos, cómo funcionan los sustantivos, cómo funcionan los adjetivos. Solamente me falta mencionarte los artículos indefinidos. En español, un, una, unos y unas. Realmente te voy a dar una clase bien detallada sobre los artículos, una clase bien detallada sobre los sustantivos y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los adjetivos. Bien, entonces no voy a entrar en detalles sobre los artículos. Vamos a decir que en este caso podemos decir a y an. Como vamos a tener una clase en la que yo te explique los artículos, te voy a explicar cuando utilizas a, cuando utilizas an, te voy a agregar una palabra que es some y te voy a explicar a qué se refiere cuando te digo artículos definidos y artículos indefinidos. Por el momento me interesa que tú sepas cuáles son las palabras que tiene una frase y cuál es la función gramatical que desempeñan como tal. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si yo te digo a ti como el tarro morado, vamos a tener en cuenta que el artículo es el sustantivo es tarro y el adjetivo es morado porque es el que lo califica. De hecho, todos los colores son adjetivos calificativos. Cuando empecemos a hablar sobre los adjetivos calificativos, te voy a enseñar porque se clasifican de acuerdo al color, de acuerdo a la textura, a su condición, al tamaño, al material y a la edad y muchas más que podemos ver, muchas clasificaciones que podemos ver con respecto a los adjetivos calificativos. ¿Por qué te conté todo esto? Te puedo adelantar algo con respecto al adjetivo calificativo, al sustantivo, al artículo y su orden en español. Resulta que en español es usual decirlo así, pero en inglés debes hacer un cambio. En inglés primero se mencionan los adjetivos y de últimas se menciona el sustantivo, ¿ok? Es como si nosotros mencionáramos las cosas así. El inteligente computador, la suave puerta, el sucio piso, el grande perro. Lo hacen al contrario. Primero se mencionan los adjetivos calificativos y de últimas se mencionan los sustantivos. Entonces, vamos a pasar esta frase que está en español, la vamos a escribir en inglés. Por favor, ayúdame. ¿Cómo decimos él? Tú ya sabes este artículo.
se dice de o da. Como te digo, primero van los adjetivos. Si yo quiero decir el carro, nuevo y costoso, ¿cómo es el carro? Nuevo y costoso. Entonces tengo que poner new and, bueno, en este caso, te voy a enseñar que cuando hablas de dos adjetivos, debes separarlos con una coma. Entonces, the new, que es nuevo, expensive, que es costoso, y de últimas, el sustantivo, que es carro. Lo voy a poner de otro color. Espera. Lo voy a poner de otro color para que te des cuenta que cambia. ¿Ok? Car. En este caso, el sustantivo debe ir al final. Mientras que en español no funciona así. En español tú dices el carro, nuevo y costoso. Entonces, recuerda que la primera diferencia que tenemos con respecto a la frase es que primero debes mencionar los adjetivos calificativos y de últimas el sustantivo. O sea, primero vas a mencionar la característica y de últimas el nombre del objeto. Vamos a hacer otro ejemplo. Te voy a decir el libro interesante. En este caso, el sería el artículo. Libro sería el sustantivo, interesante es la palabra que lo califica, por lo tanto, interesante viene a ser el adjetivo calificativo. Y ahora sabemos que en inglés debemos hacer algunos cambios. Primero vamos a mencionar interesante y de últimas libro. Eso es todo. Entonces ayúdame, vamos a hacerlo juntos. El libro interesante. Entonces, ¿cómo decimos el? Tú ya sabes, da. ¿Qué palabra sigue? Interesting or book. Muy bien, interesting. Y de últimas, te lo voy a escribir de otro color, que es el sustantivo. ¿De qué? ¿Sobre qué estamos hablando? Estamos hablando sobre el libro. En este caso, esto significa el libro interesante. Realmente es muy sencillo crear frases si tú conoces las palabras y su función gramatical, porque de esta manera puedes organizar mejor lo que dices, lo que escribes, de hecho puedes entender mucho mejor lo que escuchas. Más adelante te vas a dar cuenta que la frase hace parte de la oración. Ejemplo, si yo te digo que yo compré el carro nuevo y costoso, ya lo estoy agregando a una oración. Yo digo, yo, sujeto, verbo, compré, y el complemento sería una frase. Entonces, realmente las frases las vamos a ver en todo. Cuando nosotros iniciemos un nivel A2, un nivel B1, siempre vamos a tener frases, pero esta vez las vamos a tener ahí, dentro de oraciones, dentro de párrafos, todo el tiempo. Por esa razón es importante que tú entiendas muy bien esta parte inicial, porque si tienes esta parte inicial bien, seguramente el resto lo vas a tener perfecto. Ok, entonces te voy a dejar algún ejercicio, te voy a dejar una tarea. La siguiente clase, o sea, el día de mañana, vamos a hablar sobre los adjetivos, te voy a enseñar muy bien por qué razón. Porque para mí es importante enseñarte y tomarnos el tiempo para hablar sobre, inicialmente, los adjetivos. Vamos a hablar primero de los adjetivos. La siguiente clase vamos a hablar del artículo y de últimas vamos a hablar del sustantivo. Vamos a comprender cómo funcionan, qué cambios tienen, si queremos decirlo en plural, si queremos decirlo en singular. Todo este tipo de cosas las vas a entender muy bien. Entonces, por el momento, solamente te voy a dejar un ejercicio en el que debes organizar las frases. Si no conoces el vocabulario, está bien, no hay ningún problema. Puedes ayudarte con un diccionario, con un traductor, pero no para construir toda la frase, porque no estarías tú como tal organizándola tú mismo. ¿Qué necesito? De pronto, si se te olvida, si no conoces una palabra, puedes acudir al traductor, puedes acudir al diccionario. Mi consejo personal es que descargues un listado muy completo de adjetivos. Tú los buscas así, puedes buscarlo en Google, adjetivos calificativos en inglés, y te van a aparecer muchísimos.
¿Por qué razón? Porque no es posible que tú aprendas inglés si no conoces vocabulario. Necesito que el día de hoy y el día de mañana te quede muy claro el adjetivo y sobre todo que aprendas muchos adjetivos. Entonces, en esta tarea que te voy a dejar, seguramente vas a tener que buscar muchas palabras. Vas a tomarte el tiempo, las vas a buscar y sobre todo vas a organizarla de forma adecuada. Entonces, a continuación, te voy a dejar la tarea que vamos a socializar directamente el día de mañana. Bueno, a continuación te voy a mostrar el ejercicio que vas a realizar como tarea. Entonces, vas a organizar estas frases. Como te repito, no está mal si te ayudas de algún traductor, de algún diccionario para una palabra, porque tú eres la persona que debe realizar las frases. Recuerda que dentro del programa tenemos 15 minutos para realizar nuestros ejercicios. El día de mañana, que también tenemos clase de gramática, iniciaremos nuestra clase contextualizando, podríamos empezar socializando las respuestas adecuadas sobre esta tarea. Entonces, ánimo, toma nota, es mejor que lleves tus apuntes muy bien organizados porque este concepto va a ir avanzando. Es demasiado fácil lo que te acabo de explicar, así que mucha suerte, que te vaya muy bien con este ejercicio y el día de mañana lo socializaremos. Muchas gracias a todos, me despido muy contenta porque siento que han aprendido y sobre todo que vamos avanzando de forma positiva. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente clase. Bye bye.